En este vídeo vamos a adentrarnos en la vida del más grande de los ingenios que ha dado la literatura en castellano, el famoso Miguel de Cervantes. Con estas pinceladas sobre su existencia estaremos en condiciones, pondremos las bases para exponer a continuación en los siguientes vídeos sus más destacadas obras, como son el Inmortal Quijote o las famosas novelas ejemplares. Miguel de Cervantes nació en 1547 en Alcalá de Henares, una localidad cercana a Madrid y que en aquella época era muy famosa y frecuentada por su famosa universidad, Complutum, la Complutense, y un clima intelectual. Cervantes vino al mundo en el seno de un matrimonio hidalgo venido a menos. Su madre, Leonor de Cortinas, se casó con el cirujano Miguel de Cervantes, padre del autor, con quien tendría otros 6 hijos. No sabemos mucho de la infancia de Cervantes. Seguramente transcurrió entre varias ciudades españolas como Sevilla, Córdoba, Valladolid, etc. Aunque no llegó a cursar estudios universitarios, sí que asistió al famoso Estudio de la Villa de Madrid, lugar en el que tuvo por maestros al célebre humanista López de Hoyo, y donde posiblemente hizo sus primeras composiciones literarias, sus primeros pinitos con la pluma. En 1569, Miguel de Cervantes se traslada a Italia, posiblemente huyendo de la justicia, tras herir en un duelo a un tal Antonio de Segura. Italia marcará un antes y un después en su vida, porque será allí donde tenga un contacto más estrecho con un arte renacentista que está en tránsito hacia el barroco y por el que se verá completamente influenciado. Cervantes viaja por toda Italia, sobre todo cuando está al servicio del cardenal Acquaviva, al que abandonará en 1571 para enrolarse en el ejército que libró la más importante de las batallas de su tiempo, la famosa batalla de Lepanto, en la que luchó como un héroe, perdiendo la movilidad en la mano izquierda, obteniendo así el famosísimo apelativo del Manco de Lepanto, ¿no? Aquella armada que se hizo contra los turcos. A pesar de su impedimento físico, Cervantes continuó en el ejército hasta 1575, cuando de regreso a España, en el territorio que hoy sería la Costa Brava, fue secuestrado junto a su hermano por unos piratas y llevado a Argel prisionero, porque los piratas pensaron que debía de ser alguien rico, porque llevaba unas cartas de recomendación que iban firmadas nada más y nada menos que por el duque de Sesa y el propio Juan de Austria, que había sido el que había comandado aquella escuadra que se hizo contra los turcos de Lepanto. Cervantes pasó 5 largos años de cautiverio en Argel, esperando un alto rescate desde España que no llegaba. Cervantes estuvo gran parte de esos años encima encadenado, pues fue sorprendido en hasta 5 ocasiones planeando su huida y la de otros presos cautivos. El autor del Quijote actuó siempre heroicamente y asumió siempre la culpa de todos los intentos de fuga. En 1580, gracias a la intervención de algunos padres trinitarios que consiguieron reunir cierta suma económica, Cervantes fue puesto en libertad y regresó a España. El regreso a la patria no fue el esperado, pues no obtuvo de momento un empleo que lo sacara de sus penurias, aunque realizó alguna que otra misión real en Orán, pues tenía ya cierta experiencia en el trato con los musulmanes, ¿no? Por eso estuvo en la misión real de Orán. En 1584 nació su hija Isabel, que fue fruto de una relación con la mujer de un tabernero, una tal Ana
Francarrojas, y a finales de ese mismo año se casa, además contrae matrimonio, pero con Catalina de Salazar, hija de un hidalgo de Esquivias. El matrimonio no salió adelante y Cervantes parece que abandona el domicilio familiar al poco tiempo para ir a cumplir con su nuevo cargo, comisario de provisiones de la Armada Invencible. Este trabajo será vital para el Quijote y para las novelas ejemplares, pues sus continuos viajes por Andalucía y La Mancha serán allí expuestos y de allí nos sacará las vivencias para poder luego escribir estas grandísimas obras. En esta década de 1580 Cervantes prueba suerte en el teatro, pero sin mucho éxito, como él mismo confesaría años después. Destacan el trato de Argel y la Numancia. Es de resaltar también la Galatea, obra que podemos catalogar como novela pastoril de pastores, bucólica, que tan de moda estaba por entonces. Desde 1594 Cervantes tendrá el cargo de cobrador de impuestos atrasados, oficio que le acarreó bastantes problemas, ya que terminó siendo encarcelado en Sevilla, acusado de apropiarse de parte de los impuestos. Posiblemente fuera en esa estancia en la cárcel donde comenzó a escribir El Quijote. En 1604 Cervantes se instaló con la corte en Valladolid, donde ultimó los preparativos del Quijote, cuya primera parte vio la luz al año siguiente, en 1605. El éxito de la obra fue inmediato, llegando a salir poco después una segunda parte del Quijote compuesta por un tal Avellaneda. Como no había derechos de autor, pues cualquiera podía continuar la obra. Establecido en Madrid desde la vuelta de la corte a la ciudad, Cervantes dio a la imprenta en 1613 las novelas ejemplares y en 1615 publicó la segunda parte del Quijote, cerrando la obra para futuros imitadores y cimentando por completo las bases de la novela moderna. Al final del Quijote, como veremos en próximos episodios, termina matando a el hidalgo, a Don Quijote. En 1617, de forma póstuma, fueron publicados los trabajos de Persíles y Segismunda, una novela bizantina que recuperaba la narrativa clásica aristotélica y buscaba lo sublime, tan de moda en aquel tiempo. Cervantes falleció el 23 de abril de 1616 en Madrid, a los 68 años, siendo enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas de la misma villa. Como conclusión, podemos decir que Cervantes revolucionó la literatura de su época, pero todo esto lo iremos desarrollando, lo iremos viendo en profundidad en los siguientes vídeos, ¿no? De forma monográfica. Sobre todo nos vamos a centrar en el Quijote y en las novelas ejemplares. Pues ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.